Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser feliz, cómo liberarse de los flagelos que hay en esta generación. Estamos viviendo una generación diferente a todas las demás generaciones. Ahora cuesta conseguir un trabajo, cuesta mantener los puestos de trabajo. Si uno pone un negocio, cuesta mantener el negocio. Es todo más difícil en esta época, hay menos estabilidad, las monedas se devalúan rápidamente, en forma imprevista. Hay muchas cosas que ocurren que hacen que la vida no tenga la estabilidad que tenía en los siglos anteriores, que precedieron. Hay conflictos sociales, problemas familiares, y todo eso hace que la vida sea más incómoda, que la felicidad no reine siempre en los hogares, en las personas. ¿Y cómo salvarse de todo este caos? Los sabios dijeron que hay una manera. La manera es estudiando la Torá, ocupándose de la Torá, que es estudiar en forma dedicada, ocuparse de la Torá y hacer actos de bondad. Los sabios vieron todo lo que iba a ocurrir y lo dejaron registrado en el texto talmúdico, los problemas laborales, los problemas sociales y todo lo que iba a ocurrir en esta época que estamos viviendo. Ellos lo dejaron constatado en el Talmud, en el Tratado de Sotá, en el Tratado de Sanedrín, que eso iba a ocurrir en las generaciones postreras y se está viendo que está ocurriendo. Ahora nosotros podemos aplicar la clave que nos dieron los sabios para salvarnos de todos esos flagelos y poder ser felices, no vivir inmersos en el caos que está atravesando el mundo. Abocarse a estudiar la Torá, ocuparse de la Torá y hacer actos de bondad. Ocuparse de la Torá en forma dedicada y hacer actos de bondad, que comprende dos cosas: hacer el bien al prójimo y abstenerse de hacerlo sufrir. Es algo compuesto, actos de bondad es esas dos cosas. Hacer el bien significa hacer cosas que le hacen bien al prójimo, por ejemplo, ayudarlo, darle, por ejemplo, dinero si es un pobre que necesita, una palabra de aliento a una persona que lo necesita, todo lo que requiera acción, hacer un bien al prójimo. No hacerlo sufrir, es abstenerse de hacer las cosas que lo hacen sufrir, es decir, ser considerado con el prójimo. Si uno hace el bien al prójimo y es considerado con el prójimo, está cumpliendo con lo que se denomina realizar actos de bondad. Estudiar la Torá en forma dedicada y hacer actos de bondad, pero no solo al prójimo, a todos los seres vivientes también. Y los sabios dijeron eso: si uno hace esas dos cosas, se ocupa de la Torá y hace actos de bondad, es decir, hacer lo que debe hacer el bien y abstenerse de hacer sufrir al prójimo o a cualquier ente, hacer sufrir, hacer sufrir, se abstiene de hacer sufrir y hace el bien y estudia la Torá en forma dedicada, con eso se va a salvar de las aflicciones, puede salvarse de las aflicciones que van a sobrevivir al mundo, que están sobreviviendo ahora en las generaciones postreras, que es esta generación. Y lo interesante es que nosotros hemos hablado de este tema tantas veces, pero también recibimos testimonios, y eso sí que es importante, porque no es lo mismo una persona que enseña algo en forma teórica a alguien que aplica lo que fue enseñado y tiene resultados. Por ejemplo, una persona inventa un encendedor para encender el fuego y ese encendedor tiene una duración de 10 años, garantía por 10 años que va a encender el fuego y no se va a estropear. El inventor sabe, esto dura 10 años, lo he probado, pero lo importante es tener testimonio de las personas que ya lo compraron, ya lo han utilizado y han comprobado que dura 10 años. Entonces es una prueba concreta, ya eso funciona, tal como dijeron funciona. Eso es los testimonios, la validez. Y nosotros tenemos testimonios del estudio de la Torá. Nosotros hemos estudiado la Torá en muchas ocasiones, hemos hecho transmisiones de estudio de la Torá y cada uno estudia en forma dedicada. El que quiere salvarse de los flagelos del caos de esta época estudia en forma dedicada, cada uno con los maestros que desea, que sean por supuesto maestros conocedores y temerosos de Dios. Estudia en forma dedicada y ya tiene la primera parte. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, estudio no significa
estudiar 10 páginas, puede ser una línea que se le dedica la profundidad necesaria, ocuparse de la Torá, y con eso ya se estudió la Torá. Y hacerlo en forma dedicada, constantemente, no hoy sí, después pasa una semana sin estudiar. Hemos estudiado temas, por ejemplo, acerca de la bendición de la luna, que la luna era antes más brillante como el sol, pero después fue empequeñecida, como menciona el texto bíblico, y hay una bendición que se recita en su renovación, en el novilunio. Cuando se produce el novilunio, se espera una semana que la luna tenga suficiente luz, y se recita una bendición para la luna. Por el sol se recita una bendición también, pero cada 28 años, una vez cada 28 años, porque el sol llega a su punto inicial en el que fue ubicado por Dios la primera vez, una vez cada 28 años. Cuando llega ese momento, se recita la bendición por el sol. La luna cada vez ocurre, cada mes, el novilunio se produce cada mes, o sea, que es mensual la bendición de la luna, una vez por mes. Y así hemos estudiado muchas otras cosas. Una de ellas es la bendición por los alimentos, por lo que se tiene provecho, por ejemplo el agua. Y dijimos que eso es muy poderoso, recitar la bendición por el agua. Bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del universo, que todo fue creado por su palabra. Muy poderoso. ¿Y cuántos testimonios hemos recibido de gente que le fue muy bien aplicando esto? Recitar la bendición del agua y para disfrutar del agua y bebe un poco de agua, y con eso aplica la enseñanza que dice bendecir al Eterno, como por ejemplo está escrito, y comerás y te saciarás y bendecirás. O sea que hay una enseñanza bíblica que dice que hay que bendecir. Y los sabios enseñaron que no solo cuando uno está saciado de pan, sino otros alimentos también. Todo lo que se tiene provecho en este mundo lo aprendieron del libro de los Salmos. Y así la bendición del agua que he mencionado, uno desea beber agua, le recita la bendición del agua y después bebe. Le agradece a Dios por el agua que le da, que es algo muy importante. ¿Quién creó el agua? Dios. ¿Cómo? Con su palabra. Uno agradece, reconoce que Dios es el creador. Para saber eso, qué bendición se recita, hay que estudiar la Torá. Nosotros hemos estudiado eso, hemos dicho de la bendición del agua. Y hubo gente que dio testimonios, y vamos a ver uno más, para ver cómo estudiando la Torá y aplicando, funciona. Vamos a ver esto. Me ha escrito Dina y Edgar. 2 personas me escribieron así. Hola a todos. Es en verdad una poderosa oración contra cosas negativas. La verdad, hoy 25 de diciembre, hora 10:40 p.m., hice esta oración y estoy sorprendido. Tengo una luz en la cocina que siempre no enciende. Quiere y no encender, pero la realidad es que sentía un ambiente muy feo. De repente caminé hacia la cocina y la luz empezó a quererse encender, cosa que nunca había pasado. Lo curioso es que no estaba en posición para que encendiera la luz. Le agradezco de todo corazón, maestro, el Eterno le bendiga mucho. Esto ocurre, a veces las luces parpadean y parece que se quieren encender y no se encienden. Y si la luz no estaba en posición, puede ser que en otro lado exista otra llave para encender la luz. Vaya uno a saber qué ocurrió. Pero esta persona estaba preocupada porque no le encendía la luz. Y le encendió la luz. Esa era su preocupación. Hay personas que se preocupan por esto, hay personas que se preocupan por otras cosas. Cada persona le da importancia a lo que le da importancia. Todos somos seres humanos que tenemos cada uno sensibilidades especiales, y lo bueno que nos dio el Creador es poder ser empáticos y compenetrarnos con las características de cada persona y tratar de entender a cada persona según sus necesidades, sus sentimientos y sus emociones. Vemos que aquí ha funcionado. Esto seguramente deriva de una historia que conté, que había unos jóvenes que vinieron a la academia a estudiar, y eran jóvenes que nunca habían estudiado la Torá, y me comenzaron a hacer preguntas de todo tipo, y me dijeron, ¿esa bendición funciona? Tenemos un problema. Nosotros cada vez que llegamos en una calle a un lugar donde hay luz, esa luz se apaga, y estamos preocupados. Y yo les dije, llevadse un dulce, recitad la bendición por la creación, que es la misma bendición del agua que mencioné hace unos instantes, cubríos la cabeza con algo y recitad la bendición antes de llegar a esa luz. Y lo hicieron. Fueron a ese lugar, que iban seguramente de noche, cuando estaba oscuro,
una calle, como cualquier otra calle. Pero cuando pasaba la luz se apagaba. Llevaron el dulce cuando estaban por llegar a ese lugar, a la calle donde estaba esa luz que se apagaba cuando ellos venían. El dulce que tenían lo extrajeron, con la cabeza cubierta por supuesto, recitaron la bendición. Y según me contaron ellos, la luz comenzó a parpadear y se encendió. No lo podían creer. Y por eso seguramente me ha escrito aquí Dina y Edgar esto de la luz, seguramente, yo pienso que tiene una coincidencia con eso. La misma bendición le funcionó igual. Pero tened en cuenta, no alcanza con estudiar la Torah en forma dedicada. Estudiar la Torah y aplicarla es una parte para que a uno le vaya bien en la vida. Pero falta la otra parte. Hacer actos de bondad, hacer el bien y abstenerse de hacer sufrir a otra persona, abstenerse de hacer el mal. Hacer el bien es hacer actos de bien, ayudar, como dije, todas las cosas que requieren alguna acción buena, bondadosa. No hacer sufrir, todo lo que sea no hacer sufrir. Una persona puede decirle, venme a ver mañana 9:30 a otro, y la otra persona piensa que uno le va a ayudar, que le va a solucionar el problema. Viene 9:30, son las 10 y uno no aparece. Está sufriendo el otro, uno le dijo 9:30, son las 10 y ni apareció. Que le diga, no te prometo, puede ser 9:30, espero poder llegar, pero sin promesa, no te prometo. Los sabios dijeron así, que hay que actuar así. No hacerle crear ilusiones vanas y después uno se va a demorar, no va a venir en forma injustificada. Si le ocurrió un percance, le ocurrió un percance, pero en forma injustificada uno le dijo una hora y no aparece. Y así todas las cosas que hagan sufrir al prójimo, uno se abstiene, no lo hace. ¿Por qué? Porque con eso lo puede hacer sufrir, se abstiene. Hacer cosas buenas por el prójimo y no hacer cosas malas, cosas que le desagraden al prójimo. Eso es hacer actos de bondad. Si uno tiene las dos cosas, se aboca a estudiar la Torah en forma dedicada y realiza actos de bondad con los dos requisitos que mencioné, en ese caso tiene muchas posibilidades de salvarse del caos de este mundo. Del caos que se atraviesa en esta época, que, como dije, fue mencionado en el Talmud, que va a venir una época distinta a todas las demás épocas que existieron. Esta es la época y cómo salvarnos del modo que dije. Y vamos a leer un testimonio de hacer actos de bondad. Como dije, no solo con las personas, también con todos los seres que Dios creó. Está prohibido hacer sufrir un animal también. Un versículo que los sabios aprendieron de ese versículo, está prohibido hacer sufrir al animal. Y vamos a leer algo que está vinculado con este tema. Me ha escrito Avia, Rab, por mi ignorancia me causó gracia el que le preguntaran por las lagartijas, pero veo cuánta sabiduría ha depositado el Eterno en usted. Es algo que me escribió Avia y sigue la carta, pero nos detenemos aquí. ¿Por qué? Como dije, todas las personas tienen pensamientos diferentes, todo lo que dicen tiene valor. Yo trato de compenetrarme con la situación de cada uno y a través de eso puedo responder. Una persona me contó que soñaba con lagartijas y que veía lagartijas y qué significa eso, y le conté una historia que resolvió el asunto a través de un versículo que consta en el libro Perek Shirah, que Perek Shirah es el libro que menciona los versículos que recitan las creaciones, todas las creaciones, también los animales, el cielo, la tierra, todas las creaciones. Y a través de ese versículo y una historia que conté de algo que ocurrió con otra persona, pudimos entender qué significaban las lagartijas en su vida y qué se podía aprender de eso y cómo incidía en su vida, qué podría cambiar para mejorar la señal que habían recibido en su vida, de ver siempre lagartijas, qué significaba eso. Podéis ver el vídeo si queréis. En el título seguramente se menciona la palabra lagartijas, para que lo podáis encontrar más fácil. Ahora sigue la carta que me envió Avia, y dice así. Primero lo que escribió, Rab, por mi ignorancia me causó gracia el que le preguntaran por las lagartijas, pero veo cuánta sabiduría ha depositado el Eterno en usted. Y a continuación escribió esto. Primero la carta, escribió Rab, por mi ignorancia me causó gracia que le preguntaran por las lagartijas, pero veo cuánta sabiduría ha depositado el Eterno en usted. Y ahora sigue la carta. En casa hay lagartijas que caen del techo y me asustan. A veces las mataba, pero viendo sus vídeos aprendí que son creación del Eterno y merecen compasión. Ahora las saco de la casa a un lugar con grama. Esto también se basa en otro vídeo que enseñé, que había un sabio muy importante, el compilador de la Mishnah, una obra monumental de la Torah oral,
que también una vez no se apiadó de un becerro y le vinieron flagelos, después se apiadó de unas crías de rata y se curó de todos los flagelos que padeció. Bueno, así me escribió el cambio, gran cambio de Abia. ¡Qué gran cambio! Primero le causaban rechazo y actuaba como mencionó, y después no. Ahora las saco de la casa y las llevo a un lugar con grama. Hoy entiendo que son enviados del Eterno para hacerme entender mi comportamiento. Toda Rabá. Toda Rabá significa muchas gracias. Y ahora vamos a hablar una cosa que no he explicado. O sea, vemos aquí, qué cambio de actitud. Esto sí que es valioso. Se comportaba de una manera con las lagartijas y ahora cambió completamente. Se comportaba en forma rigurosa, como mencionó en la carta, y después en forma bondadosa. ¿Qué cambio? Eso le puede cambiar la vida. Como se la cambió a Rabí Yehuda Nasi, el sabio que mencioné, que le vino los flagelos cuando se apiadó de unas crías de rata, le cambió la vida. Pero ahora vamos a hablar de este tipo de lagartijas que andaban por los techos de la casa de Abia. No son cualquier tipo de lagartijas, estas son diferentes. Yo acostumbro buscar el nombre correcto para entregaros la información más precisa posible. Yo sé de qué se trata, porque la conozco a esa lagartija, pero quería daros el nombre que tiene, según el diccionario, la Real Academia Española. Se trata de la salamanquesa. Este tipo de reptil, la lagartija esta que anda por los techos, es la salamanquesa. Su nombre es Tarentola mauritánica. Es el famoso dragón. Así se llama comúnmente, dragón. Yo tengo amigos que también lo conocen como dragón. Es una especie de lagartija, pero la tonalidad muchas veces es blanca. Y anda por las paredes, por los techos. Y es bueno también apiadarse de animales como este, de los dragones. Se llama así, dragón. Yo una vez tenía una de esas, no la busqué, entró a la casa. Y cuando entró, la vi que andaba por las paredes y se subía al techo y no entendía de qué vivía, porque estaba siempre ahí en las paredes, en el techo, y cómo se alimenta. Y vi que estaba en un lugar donde había unas tuberías, en ese lugar estaba frecuentemente. Entonces le llevé un pequeño recipiente que no sea muy alto, porque es el dragón, ¿cómo va a beber de un recipiente que es demasiado alto? Que sea bajo, y le coloqué agua. Pienso, agua necesita beber, no sé qué comerá, pero por lo menos que tenga algo para beber. Y se lo puse ahí, y muchas veces aparecía vacío, o sea que bebía el agua supuestamente. Y se quedó todo el invierno. Después en verano no la vi más, a ese dragón. Pero por lo menos hice lo que estuvo a mi alcance. Es un animal que no sé si es amigable o no. No creo que haga daño. Me pareció simpático porque no molestaba. Andaba por las paredes, por los techos. A mí no me molestaba. Y en mi casa nadie dijo que le molestaba tampoco. O sea que, bueno, fue una experiencia con este animal, dragón. Hacer el bien en todo lugar que se pueda, con todas las creaciones, y no hacerlo sufrir. Estudiando la Torah en forma dedicada y haciendo actos de bondad que comprende hacer el bien y no hacer sufrir. Con eso, bueno, tiene la llave para obtener la felicidad, vivir feliz, salvarse del caos, de todos los problemas que en este mundo están ejerciendo un poder muy grande en la actualidad. Observáis cómo afirma el ave que tenemos aquí. Es algo que debemos tener en cuenta. Esta llave, este secreto nos los han legado los sabios para que podamos salvarnos. Si estamos en una situación difícil, apliquemos estas claves, estudiar en forma dedicada a la Torah y hacer actos de bondad, y con eso tenemos la llave para salvarnos, la llave para encontrar la solución a nuestros problemas, que yo no digo que no vienen, porque todos tenemos problemas, pero ¿cómo salir? A veces uno no encuentra la manera,
Con esto que nos han enseñado los sabios, podemos salir de los problemas. Os he leído testimonios para que veáis cómo a muchas personas ya les ha funcionado, mis testimonios también. Muchas veces os he contado también historias mías que me han ocurrido, historias de otras personas que le han ocurrido, que me escriben. Y cada uno que escribe está fortificando a otras personas, porque lo leemos o las mismas personas lo leen en los comentarios. O sea que es muy importante compartir las vivencias de cada uno con otras personas, para que así otras personas también se fortifiquen. Esto es lo que os quería transmitir acerca de este tema tan importante, porque es relevante para nosotros, más en esta época que estamos viviendo, que es la época definida como la época de los talones, que estamos en medio de ella, y tenemos que saber las claves que nos han enseñado los sabios. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.